Representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor es el lunes 13 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El inventario de noticias del fin de semana, sin duda, pasa por el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se anuncia un ajuste de salario mínimo que sube a 250.000 bolívares, como adelantó el viernes Pablo Zambrano. Esto equivale, para que ustedes se hagan una idea, a $3,7 mensuales, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Si me permiten, una vergüenza. Es que sencillamente han destruido el valor de nuestra moneda y con ello los sueldos en nuestro país y sobre todo las pensiones. Aunque esto se estatique alcanza para comprar, atención, escasamente 1 kilo de café y 1 kilo de azúcar, según lo publicaban algunos portales durante el fin de semana. Bueno, el exministro de Trabajo, constituyente y dirigente del PSUV, que orquestó, por cierto, la falsa toma del Parlamento, Francisco Torrealba, escribía en su cuenta en Twitter: la clase obrera con Maduro, con el mismo desdén y seguramente el mismo cinismo, también, si me permiten, que el diputado Luis Parra aseguró que la lista donde supuestamente figuran aquellos que lo apoyaron para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la robaron. Hay que decir que Luis Parra no solo defendió a este empresario chavista en Colombia, en la Fiscalía de Colombia, en compañía de otros diputados que han conformado lo que se ha denominado la fracción de los CLAP, a Carlos Lizcano. También, según la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Bulgaria, los defendió en ese país. Abogó por esta empresa del círculo más cercano a Nicolás Maduro y pedía en un documento presentado al gobierno de Bulgaria, publicado, insistimos, por la embajadora designada por la Asamblea Nacional, que, entre otras cosas, permitieran continuar las actuaciones de esta corporación para que sus actividades comerciales y financieras pudieran seguir adelante con los fines dispuestos en el documento suscrito aparentemente por varios diputados de entonces la oposición. Apareció el señor Luis Parra en la Conferencia Episcopal Venezolana. De esto hablaremos durante la mañana de hoy, entre otros temas. La respuesta de los obispos absolutamente clara. Víctor Hugo Basabe decía en su cuenta en Twitter: en la vida siempre se puede caer más bajo, peor si nos domina la ambición. Hoy Luis Parra, acompañado de sus colegas y de cuerpos armados del Estado, pretendieron abruptamente que les recibiéramos los obispos de la Conferencia Episcopal. Como llegaron, se fueron. Nosotros estamos claros, caballeros. Recordar el documento, el comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal haciendo referencia a lo ocurrido con el Parlamento. Se trata de una nueva manifestación, decían el documento, de la ideología totalitaria de quienes detentan el poder político, han promovido y amparado el desconocimiento de la autonomía de la legítima Asamblea Nacional y a la vez pretenden reconocer una directiva elegida irritamente contra toda legalidad constitucional, en la misma línea, por cierto, de buena parte de la comunidad internacional. No sabemos si el señor Parra dirá esto de la lista al gobierno ruso cuando presente acuerdos que tengan interés de firmar con la República. También lo decimos con ironía. El padre Arturo Peraza nos acompaña vía telefónica. Él es sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, vicerrector
de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Feliz año a ti y feliz año a todos tus radioescuchas. Feliz año para usted, padre, que sea un año de cambio para nuestro país. Yo le pedí un primer comentario acerca de este incidente en la conferencia episcopal. Comentábamos la reacción de algunos de los obispos, el documento de la presidencia de la conferencia episcopal y este intento del señor Luis Parra de obtener algún tipo de legitimidad con estos actos. Lo escuchamos. Mira, el primer contexto que tenemos que tener presente es el documento que la misma conferencia episcopal, es decir, el conjunto de los obispos, emitió como acompañamiento al pueblo de Venezuela, esa carta fraterna, ¿no?, en donde ellos señalan la situación del país y concretamente cómo el gobierno está actuando solamente en virtud de sus intereses particulares y solamente por la búsqueda del poder. En ese contexto es que uno tiene que vincular lo que pasó en la Asamblea Nacional, porque sigue siendo esa misma lógica de la mera búsqueda del poder por encima de los intereses del país. Y esto lo único que ha hecho es agravar la situación. Ese mismo ejercicio de poder lo intentaron hacer en frente de la conferencia episcopal cuando llega el señor Luis Parra, para que sea recibido de manera forzosa por los obispos, situación que los obispos no aceptan y por tanto no lo reciben y rechazan ese tipo de forma de actuar. Y como el mismo Monseñor Basabe señala, no solamente fue la forma de llegar, sino llegar con un grupo de gente armada a un lugar en donde evidentemente las armas sobran en todos los sentidos y extensión de la palabra. Por eso los obispos toman una posición tan clara, tan frontal. Es la posición que ha ido asumiendo constantemente la Iglesia Católica aquí en Venezuela, de reafirmar la condición de necesidad democrática de salida, vuelven a afirmar la necesidad de una salida política no violenta a la situación, pero eso no significa que vamos a tolerar que por el otro lado se estén imponiendo acciones de fuerza que nosotros vamos a legitimar. Bueno, tengo que preguntarle porque da la impresión, padre, que no será el único intento de obtener legitimidad por esta junta directiva que no tuvo los votos necesarios para ejercer estas funciones, tomando en cuenta que no existe evidencia. El propio diputado Parra dice ahora que la lista que lo comprueba la robaron, la sustrajeron, no sabemos si nunca existió, pero en todo caso le pediría un comentario al respecto porque él insiste en sus redes sociales que ellos lo que buscan es lo mejor para el país, y lo cierto es que forma parte de una estrategia del oficialismo para tomar el control de la única institución legítima que queda en Venezuela. Lo escuchamos. No creo que solamente sea el intento de control de la única instancia democrática que queda en el país, sino que en el fondo creo que el plan es mucho más complejo. Creo que el gobierno desde hace tiempo está tratando de crearse una oposición a su medida, siguiendo el texto de Génesis. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el gobierno ha decidido que va a crear una oposición a su imagen y semejanza. Y esto pasa por, un primer acto que nosotros tenemos que recordar, en donde se creó aquella mesita de diálogo en donde ellos sientan a quienes ellos les interesan y nombran una oposición que ellos deciden quiénes son y quiénes son sus interlocutores válidos y bajo qué condiciones va a negociar ese grupo. Ahora crean una Asamblea Nacional o una directiva de la Asamblea Nacional, porque ni siquiera es una Asamblea Nacional. Es simplemente un grupito que ellos consideran la directiva de la Asamblea Nacional, que es a su imagen y semejanza. No tienen ningún fundamento. La excusa del diputado Parra a mí me suena como aquel estudiante que a uno le llega cuando no presentó el trabajo y entonces te dice, no, es que pasó que mi hermanito me destruyó el trabajo, pues. Y ese tipo de cuentos, ese tipo de historias, ya los docentes tenemos largo rato sabiendo que son historias falsas, para no decir lo que en realidad ocurre, que usted no hizo lo que debió. Pero en el caso del diputado Parra no se trata de un niño, sino que se trata de una persona adulta que está implicando las responsabilidades de este país. En definitiva, ahora ellos pretenden efectivamente tomar la asamblea, y a mí no me extrañaría lo que están señalando, que esto va en la dirección de tomar las tarjetas políticas de los partidos de oposición que cada uno de estos sujetos pretendió representar en algún momento.
con la idea de que en definitiva el intento de control sea de crear una oposición a su imagen y semejanza. Ahora, padre, tengo que preguntarle frente a qué escenario estamos. La situación en nuestro país es francamente delicada. ¿Escuchaba usted cuánto es el salario mínimo? Por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro no alcanza para absolutamente nada, menos de $4 mensuales, que es lo que reciben nuestros pensionados ahora mismo en el país. Ha dicho Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela, que de momento rechaza retomar las conversaciones con los enviados de Noruega. ¿Qué puede decirnos? Mira, la situación es suficientemente grave porque además de ello, bueno, evidentemente el diputado Luis Parra está tratando de buscar cómo legitimarse, por eso mismo fue que fue a la asamblea, a la conferencia episcopal, un poco por buscar una foto, gracias a Dios no la obtuvo. Él va a intentar vender que él es el verdadero director, porque tiene que venderlo ante alguna instancia internacional. Él, como la Asamblea Nacional en Venezuela, lamentablemente no tiene ningún valor porque no estamos en una democracia. Por tanto, el problema es de carácter internacional. Y él tiene que ver cómo vende que él tiene algún tipo de legitimidad. Creo que en este momento no lo ha logrado, creo que no lo va a lograr. Creo que lo que va a hacer es complejizar todavía más el proceso electoral, que creo que sí es parte de las intenciones que está buscando el gobierno de Nicolás Maduro, hacer todavía más inviable el proceso electoral que tiene que ocurrir en el 2020, que como hemos insistido, debería tener un doble carácter. Además de las elecciones parlamentarias que efectivamente toca, tienen que ocurrir las elecciones presidenciales que no han ocurrido. Bueno, esto lo único que hace es complicar muchísimo más el escenario venezolano y genera una perspectiva del 2020 bastante oscura, bastante difícil. Pero bueno, también en los tiempos de crisis en donde se producen los procesos de cambio. Y uno quisiera apostar que efectivamente esto al mismo tiempo es anuncio de una posibilidad de cambio serio en Venezuela, porque al mismo tiempo sigue corriendo la crisis económica, que es en donde hay que ligar el tema. Mucha gente puede tener la percepción de que esto es una discusión meramente de políticos que no tienen ninguna vinculación con la vivencia que cada uno de estos los ciudadanos tiene. En Caracas ustedes no tienen un problema de gasolina. En Guayana y en todo el interior del país el problema de la gasolina es dramático. Recientemente, lamentablemente, hemos tenido además el fallecimiento de una joven de la universidad de la sede de Guayana, porque un guardia nacional anda carreteando gasolina de una manera, digamos, manejando de manera indebida, y se llevó por delante a un grupo de estudiantes en la noche del día domingo, sábado a domingo. Y bueno, como eso, estamos viendo una gran cantidad de atropellos en todo el interior del país. Es el problema de lo que tú acabas de decir, de la situación de los pensionados, pero también de los educadores, también de los trabajadores públicos. Recientemente se acaba de mencionar que muchos militares aparentemente no regresaron a los cuarteles, y uno tendría que preguntarse qué están cobrando esos militares, porque o se dedican a situaciones legalmente dudosas o con el mero salario que están recibiendo no sobreviven. Todo este cuadro de crisis que uno está mencionando está ligado a la crisis política. En la medida que no se resuelva la crisis política, no se va a resolver la crisis económica. Y este vínculo es el que es necesario establecer en la mente de los ciudadanos. Sobre lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada, en la conferencia episcopal, en este documento emitido por la presidencia, decía que preocupa enormemente que algunos miembros de la institución armada, rompiendo lo estipulado en las normas vigentes, hayan actuado con signos de violencia en contra de algunos diputados. Elevamos nuestra voz para decirles a todos sus miembros, en el nombre de Dios, pónganse del lado verdadero de la Constitución y del pueblo al que pertenecen y juraron defender. Yo le pedí un comentario al respecto y lo uno con los hechos que usted comparte ocurridos en Guayana. Lo escuchamos. Sí, yo sí creo que una cosa importante que se ha ido insistiendo una y otra vez a la institución armada es la necesidad de que ellos retomen el sentido de la institución armada. La institución armada no está para defender un grupo político ni a una parcialidad política. La institución armada está para defender al Estado y a la población en general. Lamentablemente, cada vez que tú pones a participar a los grupos armados en los debates políticos, dañas el debate político y dañas a la Fuerza Armada. Por eso la Fuerza Armada tiene el nivel de rechazo jamás conocido en la historia de Venezuela.
Esto tiene la implicación fundamental de que su liderazgo en este momento parece totalmente cooptado y comprado. Yo creo que la base de la Fuerza Armada no está en absoluto de acuerdo y uno lo percibe por las conversaciones que uno tiene. Incluso este último detalle que yo acabo de dar, de que está informando que muchos militares no volvieron a sus cuarteles y llamativamente, por cierto, un número importante de ellos, mujeres oficiales, está indicando la crisis que se está viviendo también dentro de la Fuerza Armada. Yo creo que en la Fuerza Armada también hay muchísimo miedo. El miedo ha sido a través del cual el gobierno ha ejercido gobierno durante estos últimos años, pero ese mismo miedo se está devolviendo contra quien lo está ejerciendo. Y por eso la necesidad de llamar a una solución política como un modo de resolver este problema. Ahora, ¿a qué interlocutor válido apelar en la Fuerza Armada, padre, en su opinión, tomando en consideración la reacción del ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro al llamado que le hizo el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó? Él, en respuesta a este pedido de explicaciones por la acción violenta contra los diputados electos por voluntad popular, terminó firmando libro de condolencias del líder iraní Soleimani. ¿Qué puede decirnos? Sí, por eso vuelvo a decir, el liderazgo de la Fuerza Armada yo creo que está tan divorciado de su institución como el gobierno de Nicolás Maduro está divorciado de la población venezolana. En la medida que el gobierno de Nicolás Maduro publica un decreto en donde, como tú acabas de señalar, sube el salario mínimo integral a 450,000 bolívares, que puede ser entre $4 en el mercado normal o $6 en el mercado del Banco Central de Venezuela, y cualquiera de las dos cifras son patéticas, pues bueno, el ministro de la Defensa está totalmente divorciado de lo que le está pasando dentro de la institución. Y este tipo de divorcio lo único que va a seguir es sosteniendo una crisis de inviabilidad dentro de la institución de la Fuerza Armada con el uso de un grupo élite que está apoyando el ejercicio de la fuerza dentro del país. Lo demás que uno tendría que preguntarse es quién es interlocutor. Normalmente en este tipo de situaciones lo que salen son sujetos sorpresas, pero las sorpresas son peligrosas siempre. Es decir, puede ser una sorpresa que como fue Wolfgang Larrazábal, en donde un hombre pudo entender el papel civil que tenía que desempeñar en el año 58 y abrió un camino hacia el futuro, pero también puedes conseguirte personas que pueden ser realmente peores, bueno, no sé si peores porque es difícil imaginar una situación peor que esta, pero en todo caso tan malos como los que hemos tenido. Y puede generar muchos niveles de violencia. En eso podría uno recordar el caso de Franco en España. Por eso es que uno quisiera encontrar una solución política, porque en la medida en que tú vas ahondando las soluciones de violencia, los resultados pueden ser mucho peores. Finalmente, padre, ¿qué expectativa tiene usted con relación a la sesión que se va a celebrar mañana en la Asamblea Nacional? Los diputados de la alternativa pedían a los ciudadanos acompañarlos, van a insistir con esto de ocupar los espacios del Palacio Federal Legislativo. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que efectivamente ese es el lugar natural para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y efectivamente los diputados tienen el pleno derecho de ocupar sus curules. Creo que ha quedado absolutamente claro que el legítimo presidente de la Asamblea Nacional es el señor Juan Guaidó. Él pudo exhibir una lista con los diputados que efectivamente votaron por él. El señor que pretende ser presidente no ha exhibido absolutamente nada. Y el mero ejercicio de la fuerza lo único que está indicando es que seguimos en este golpe continuado que ya lleva muchísimo tiempo contra la democracia y concretamente contra el Parlamento, porque de nuevo, María Alejandra, tenemos que recordar la cantidad de diputados detenidos de manera ilegítima, la cantidad de diputados que tienen exiliados de manera ilegítima, y esto lo único que sigue es en continuidad con esa secuencia por la cual han ido destruyendo el Parlamento como símbolo del espacio democrático del país. Padre Arturo Peraza, gracias por atendernos, acompañarnos, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, el núcleo en Guayana, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, pero también con las expectativas
del panorama político, tomando en consideración este incidente protagonizado por el presidente de la Junta Directiva del PSUV, el diputado Luis Parra, quien intentó ser recibido por la Conferencia Episcopal Venezolana con el resultado que ustedes ya han oído. Vamos a la pausa, ahora regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decimos que el inventario de noticias del fin de semana pasa por este intento del diputado Luis Parra, quien, insistimos, forma parte de lo que se ha nominado como la fracción de los CLAP. Él suscribe aquel documento que le dio la vuelta al mundo, abogando por un empresario chavista en la Fiscalía de Colombia, pero también aparentemente llegó a Bulgaria con otros parlamentarios que forman parte de la fracción, abogando por la misma empresa del círculo más cercano de Nicolás Maduro, al menos según el Departamento del Tesoro norteamericano. Nos acompaña Monseñor Víctor Hugo Basabe, con él vamos a hablar justamente acerca de este incidente, lamentable incidente en la sede de la Conferencia Episcopal, Obispo de San Felipe, Administrador Apostólico de Barquisimeto. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo está? ¡Feliz año! Feliz año en medio de esta circunstancia, Monseñor Sí. Basabe. Yo le pediría un comentario inicial. Hemos compartido sus mensajes a través de las redes sociales, pero ¿qué ocurrió concretamente con esta visita del señor Parra acompañado de, entiendo, personal armado a la Conferencia Episcopal? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, María Alejandra, nosotros desde el 7 y hasta el 11 de este mes tuvimos el desarrollo de la 103ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y el sábado, pues cuando ya estábamos en el último día de la asamblea, repentinamente, abruptamente, aprovechando pues que el portón en ese momento de la conferencia estaba abierto, comenzaron a ingresar una cantidad de vehículos, bueno, con gente portando armas cortas y armas largas, que coparon el estacionamiento. En el video tú solamente ves la parte de la entrada del estacionamiento con los vehículos que iban detrás de las camionetas de estos señores que se han proclamado presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Pero la gran verdad es que previo a esos vehículos había entrado toda una gran cantidad de vehículos que están en la otra parte del estacionamiento y que es lo que nos muestra el video que el señor enseñó. De manera abrupta, pues ingresaron a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, ellos buscando que se les recibiera sin haber pedido audiencia y en pleno, pues, irrespeto a lo que son nuestras normas de funcionamiento. Y de la manera que lo hicieron, por supuesto que se les negó
la posibilidad de recibirlo, porque la Conferencia Episcopal ciertamente es una casa que tiene las puertas abiertas para todo el mundo, y en todo lo que pudiera contribuir la Conferencia Episcopal Venezolana a resolver este conflicto político y social que está siendo causa de tantas dificultades para el pueblo venezolano, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a conversar. Pero una cosa es que tú tengas disposición a conversar y otra cosa es que te quieran imponer de manera abrupta y por la fuerza, pues, el tener que recibir a quien no ha pedido audiencia y a quien, pues, bueno, la conferencia no iba a recibir de esa manera. Monseñor, ¿ha leído usted la respuesta del señor Parra en sus redes sociales? Sí, por supuesto. Yo ayer, pues, él puso un hilo de tweets en las que decía, pues, que yo mentía. Yo lo que sí te puedo decir, María Fernanda, es que de entre todos los obispos el que vio perfectamente lo que estaba sucediendo fui yo, porque en ese momento yo no estaba en el salón de sesiones porque me estaba preparando para regresar a Yaracuy, en cuanto que por mi responsabilidad en Barquisimeto demandaba pues la presencia mía acá en esta ciudad, y yo en ese momento me apresaba para regresar, y yo pude ver perfectamente con mis propios ojos todo lo que sucedió. Yo no estoy inventando absolutamente nada, de lo que yo estoy dando cuenta es de lo que yo vi. Es más, si Luis Parra es sincero, él debe decir, él me vio a mí en el lobby de la Conferencia Episcopal Venezolana como lo vi yo también a él, pero por supuesto no salía a recibirlo, ni tenía por qué salir a recibirlo, mucho menos cuando llegaba de esa manera. Bueno, usted dice, si Luis Parra es sincero, estamos hablando de un dirigente político que ayer dijo haber obtenido 86 votos, luego 81, habló de imágenes en el Parlamento que demostraban su elección para más tarde decirnos que se robaron la lista. Ahora, yo le comento, le pregunto, padre, con relación, monseñor, con relación al documento suscrito por la presidencia de la Conferencia Episcopal, allí se deja clara la posición de la Iglesia en torno a lo ocurrido en la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, advierten que se trata de una nueva manifestación de la ideología totalitaria de quienes detentan el poder político, han promovido y amparado el desconocimiento de la autonomía legítima de la Asamblea Nacional y a la vez pretenden reconocer una directiva elegida irritamente contra toda legalidad constitucional. Lamentan incluso que un grupo de parlamentarios de oposición se hayan prestado para ello. Le pediría un comentario al respecto. Efectivamente, María Alejandra, nosotros los obispos estamos muy claros. Se trata pues de un ataque a la única institución legítimamente constituida en el país. Nosotros pues reconocemos la Asamblea Nacional y lo volvemos a decir en la carta que se publicó, la carta fraterna que se publicó a los hermanos tanto en el país como fuera de Venezuela, a las iglesias y al pueblo del mundo. Político que puede haber. Nosotros reconocemos la existencia de una institución legítima como es la Asamblea Nacional y una directiva legítima que es la elegida por la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional, y bueno, más allá de todo lo que haya sucedido, la verdad es esa. Sobre el papel de la Fuerza Armada, Monseñor Basabe, bueno, mira, es bastante triste. Nosotros hemos esgrimido un pensamiento, tanto los obispos de la presidencia, en la carta, nosotros, en el comunicado de la presidencia, como nosotros en la carta fraterna, hemos tomado las palabras de San Arnulfo Romero, cuando le pide a la Guardia Nacional en El Salvador que por favor no dispare, que por favor no atente más contra el pueblo. Es verdaderamente triste el papel que las Fuerzas Armadas venezolanas están jugando, porque sea como sea, también están perdiendo toda su legitimidad y todo el respeto que se merecen, porque verdaderamente han decidido ponerse a favor de una parcialidad política en lugar de defender la institucionalidad, de respetar la institucionalidad y sobre todas las cosas en lugar de respetar el poder que el pueblo venezolano legítimamente ha querido darse. Sobre el papel de la Fuerza Armada durante la procesión de la Divina Pastora, padre, ¿qué puede compartir con nosotros el despliegue, este operativo de seguridad que se va a poner en marcha? Lo que claro es, en el mensaje que yo le di al pueblo larense el lunes pasado, una de las cosas que yo pedía al Estado era que ofreciera seguridad a la población antes, durante y después de la peregrinación de la Divina Pastora. Y lo decía muy claro, después en unas declaraciones
Las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver en lo que es la preparación y lo que es la peregrinación de la Divina Pastora, en lo que es su desarrollo. Es una acción de la Iglesia la tiene preparada junto con la Pastoral Juvenil, lo que tiene que ver con el cordón de acompañamiento, y allí las Fuerzas Armadas y ningún cuerpo armado tiene nada que buscar. Finalmente, Monseñor Basabe, mañana hay una nueva sesión de la Asamblea Nacional. Los diputados de la Alternativa de Actividad Pública convocaban al pueblo a acompañarlos. Le pediría un comentario al respecto porque estamos frente a una situación francamente complicada este año para nuestro país. Lo escuchamos. Ciertamente, María Alejandra, mañana pues están convocando a sesionar. Yo creo que mañana fundamentalmente la palabra la tienen las Fuerzas Armadas. Ellos fueron los que impidieron que se realizara prácticamente la sesión que debió darse el 5 de enero, y yo creo que mañana tienen la oportunidad de reivindicarse, permitiendo pues, para empezar, el ingreso de los diputados al hemiciclo y permitiendo pues que la Asamblea legítimamente constituida pueda desarrollar su sesión. Y yo creo que mañana, si bien yo mañana tengo un compromiso muy fuerte acá en Barquisimeto y todo el pueblo de Barquisimeto mañana, pues desde ya, pero mañana pues con más fuerza tiene su mirada puesta en la Divina Pastora. La procesión pues es una ocasión para que pidamos también por Venezuela y porque en Venezuela se abran caminos de verdadera libertad, de verdadera democracia, de sana paz. Que así sea, Monseñor Basabe. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Víctor Hugo Basabe es obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto. Estuvo, como él ha comentado, que ha compartido con nosotros durante la visita de este diputado Luis Parra, quien preside la Junta Directiva del PSUV. Él, sin aviso previo, apareció con un grupo de dirigentes y funcionarios armados. Los analistas consideran tratando de buscar algún tipo de legitimidad sin la lista que comprobaría que fue electo, porque la última versión es que la sustrajeron, se la robaron. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada. Novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández. 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes. Edificio 339, nivel Mezanina. Al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen. Y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor.
Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el movimiento estudiantil se ha comprometido a acompañar a los diputados de la alternativa, parlamentarios de la Asamblea Nacional. Nos acompaña el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Universidad Central de Venezuela, David Sosa. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Alejandra. David, mucho interés de conocer tu opinión sobre el tema que nos ocupa. Leemos tus redes sociales y hace algunos días decías: como ciudadano, apoyo todo el esfuerzo que pueda llevarnos a recuperar la normalidad de nuestras vidas. Participemos en cada llamado y sigamos atentos a la situación. Apoyemos a nuestra Asamblea Nacional. ¿Qué puedes decirnos? Sí. Como ciudadano, más allá del papel de representación política que me ha tocado desempeñar este año y, bueno, desde el año pasado, siento que como ciudadano es un deber la defensa de nuestros espacios políticos conquistados en democracia y que le ha costado la vida a muchos venezolanos a lo largo de la historia. Es un deber estar allí, más allá del nombre, la personalidad de quienes les haya correspondido por la historia, estar en este momento al frente de la defensa de ese espacio. Y desde ese deber estaré ahí dando lo que pueda dar en las distintas circunstancias para que la Asamblea Nacional pueda seguir siendo un espacio de vanguardia para la lucha democrática en probablemente uno de los momentos más oscuros de nuestro país. Bueno, cuando dices estaré allí, ¿te refieres al acompañamiento físico a las afueras del Parlamento, tomando en consideración lo ocurrido en los últimos días, que tiene que ver con la acción de la Fuerza Armada Nacional o algunos efectivos de la Fuerza Armada Nacional en compañía de colectivos? ¿Qué puedes decirnos? Acompañamiento del tipo que sea necesario. Físico, colaborando con la difusión de la información en las redes sociales, las universidades, en cada momento y espacio que tenga la posibilidad de hacerlo. Esta lucha no es solamente para los que de alguna manera tienen la posibilidad de acompañar aquí en Caracas las acciones. Esta es una lucha que hay que dar en cada estado, hay que dar en cada escalera, en cada casa, barrio, edificio. Y eso pasa por informar, eso pasa por acompañar, eso pasa por, en un momento como este, tener la madurez para entender que es un momento para estar allí, por supuesto, haciendo las críticas para mejorar qué hay que hacer, pero entendiendo que la lucha es contra el que está en la acera del frente. Conversando contigo, David, en el año 2019, cerrando el año 2019, tú compartías una reflexión acerca de la dirigencia política. Yo te pediría un comentario al respecto a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, incluso la acción de estos parlamentarios que hasta ayer supuestamente estaban con la unidad y ahora integran una junta directiva del PSUV. ¿Qué puedes decirnos? Mira, supuestamente es un supuesto y es parte de la narrativa de algunos. Realmente la directiva nacional es una sola y creo que quedó claro para todo el país y el mundo democrático. ¿Cuál es la única directiva de la Asamblea Nacional? Y por supuesto es la encabezada por Juan Guaidó. Ahora bien,
Lo más importante de los sucesos relacionados a los diputados es que, a pesar de la vileza, de la bajeza de unos pocos, la gran mayoría se mantuvo. Creo que esa es la gran noticia, y es la noticia con la que yo prefiero quedarme, porque me muestra en un momento como este, cuando se decían tantas cosas, cuando parecía que todos ellos estaban en el asador, que muchos de ellos son dignos, sí, desde la humanidad, desde lo que son, porque nadie en el mundo es perfecto, pero a pesar de sus imperfecciones, a pesar de su humanidad, decidieron desde sus decisiones permanecer fuertes en los valores, fuertes en los principios, fuertes en la representación de nosotros como ciudadanos. Con eso yo me quedo. Ahora bien, ciertamente, no solamente los políticos, creo que todos los ciudadanos deberíamos reflexionar en el futuro y repensar el sistema de partidos que va a sostener esa futura democracia que nosotros vamos a vivir, si Dios quiere, próximamente. Sin duda el hecho de que estos diputados hayan asumido esa posición habla de que quizás en los partidos políticos hay cosas que mejorar en cuanto al control de las personas que llegan a las candidaturas, a los espacios, y por supuesto nosotros tendremos que reflexionar la manera en que estamos eligiendo a esas personas. ¿Pudimos haber hecho algo antes para evitar que este tipo de personas llegaran allí? Bueno, los votantes tendríamos que reflexionar qué pudimos haber hecho mejor. David, también escribías en tu cuenta en Twitter que nunca hay que olvidar que el peligro aún no pasa, el régimen quiere acabar con nuestra universidad y debemos seguir luchando junto a cada ciudadano para que el 27 de febrero pueda seguir existiendo la universidad. Te pediré un comentario al respecto, pues ciertamente da la impresión que la estrategia del chavismo pasa por una caída y mesa limpia, el control de aquellos espacios que todavía son independientes de nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Sí, correcto. Este es un régimen con vocación, con espíritu totalitario, un régimen con visión totalitaria. Es aquel que pretende controlar la vida, los espacios, el ámbito privado de los ciudadanos, y si eso pasa por controlar las universidades, si eso pasa incluso porque en tu casa tú sientas miedo de pensar, de ser, porque crees que al decir algo alguien te puede estar escuchándote a la pared y le pueden hacer una denuncia al régimen y que puedes ir preso, esa es la tarea, es la visión del régimen totalitario, generar miedo, conquistar. Y eso lo hacen porque están profundamente miedosos de que la gente sea. Es paradójico. Pero sí, la Universidad Venezolana, en el caso particular sobre el que me toca a mí hablar, un blanco desde hace bastantes años, afortunadamente un espacio bastante difícil de roer para el régimen. Es un régimen con una profunda cultura democrática e inserta profundamente en el espíritu de la comunidad universitaria, y por supuesto nos encontrarán allí haciendo lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para que la universidad pueda seguir adelante y sortee esta amenaza, y estoy seguro que lo lograremos. Bueno, David, a estas alturas, faltando un mes y algunos días, ¿ya existe una posición compartida entre los distintos factores que hacen vida a la Universidad Central o no todavía? ¿En cuanto a qué específicamente? En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la celebración de elecciones. Sí. Es prácticamente unánime. Está por encima de cualquier diferencia la defensa de nuestra alma mater. En ese espíritu están profesores, trabajadores, autoridades, estudiantes, todos juntos. Estamos claros que debemos estar allí para defender la universidad. Nosotros hemos estado discutiendo las distintas maneras de poder avanzar en la defensa de la universidad. Independientemente de la sentencia, ya la universidad en sí estaba realizando los distintos procesos electorales
para poder renovar los distintos espacios, pero es porque nosotros tenemos la profunda vocación democrática de hacerlo. Nunca nos hemos detenido en la intención de seguir haciendo las elecciones en la universidad. Sin embargo, bueno, nos tocó en este periodo enfrentar esa sentencia y, por supuesto, una de las maneras que hemos evaluado de enfrentar la sentencia es desconociendo las formas que ellos pretenden ilegalmente imponernos y hacer nuestras elecciones como deben ser y como lo establece la ley de universidades, y las universidades siempre las hemos hecho, sin interferencia del Estado venezolano. Te lo pregunto, David, porque el año pasado, cerrando 2019, conversando con el profesor Víctor Márquez de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB, él decía que había opiniones encontradas. Hay un sector que teme que el desconocimiento de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que se ubica al margen de la Constitución, incluso de la ley, signifique la detención de algunos dirigentes. Yo te pediría un comentario y saber si este temor ya fue disipado y, como tú comentas, existe una opinión en común, una posición unida para hacer frente a esta situación. Te escuchamos. Sí, desde mi perspectiva hay una posición unida. Creo que la mayoría o la gran mayoría de los sectores entendemos la gran necesidad de la unión, por supuesto. Dentro de la unión y dentro de los grandes esfuerzos, como sucede en la vida, hay siempre las diferencias. No son, en mi opinión, diferencias, al menos en este tema, diferencias que impidan el hecho de que podamos avanzar juntos, sino son diferencias en el calor de la discusión acerca de la estrategia, y esas diferencias se manejan internamente dentro de la universidad. Sin embargo, en este momento, en este contexto en el que la Comisión Electoral, por ejemplo, está avanzando en la realización de las distintos tipos de elecciones de los distintos sectores, estamos renovando en este momento al sector de egresados, estamos renovando el gremio de los profesores, etcétera, para poder estar preparados para las elecciones de autoridades. También concebimos la necesidad de la movilización política, concebimos la necesidad de la pedagogía interna y externa acerca de la situación, y eso es algo que compartimos todos los sectores. Así que desde mi opinión, yo sí siento realmente que todos los sectores están unidos en la visión de la necesidad de defender la universidad, y no creo que alguna diferencia acerca de la forma pueda marcar realmente una división que impida la defensa de la universidad. Finalmente, David, el movimiento estudiantil, al menos el que está en Caracas mañana, entonces va a acompañar a los diputados de la alternativa a la Asamblea Nacional, ¿correcto? Sí, por supuesto. Bien. David Sosa, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con el Parlamento y otros temas, también con la universidad, las pocas instituciones independientes, legítimas, que todavía quedan en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información a propósito de lo que está ocurriendo en Irán. El país de España publica un trabajo donde resumen los 12 días que mantuvieron al mundo en vilo. La mayor escalada entre Estados Unidos e Irán en décadas se gestó entre el ataque en que murió un intérprete en diciembre y el bombardeo a 2 bases iraquíes esta semana. Hay que decir que el derribo del avión ucraniano espolea las protestas en Irán y abre grietas en el régimen. También lo destaca el país de España. De este tema no ha dicho nada el chavismo, sobre todo aquellos que desfilaron por la embajada de Irán para presentar condolencias por la muerte del líder Soleimani. Estamos hablando de un avión con 176 pasajeros a bordo, la mayoría iraníes. Bueno, las protestas están lideradas por estudiantes ahora mismo de clase media y alta que acusan al régimen de acabar con sus compañeros y tratar de ocultarlo. Por segundo día consecutivo, jóvenes iraníes se han manifestado este domingo contra las autoridades al derribo de este vuelo PS-752 de la compañía Ukraine International Airlines y la muerte de todos sus ocupantes, la mayoría ciudadanos de Irán y Canadá. He leído en redes sociales alguna opinión que dice que es posible que la libertad llegue a Irán antes que a Venezuela. No lo sé, es complicado, pero en todo caso las manifestaciones están en curso. En ese país, comentar que en España ya se conformó gobierno, hoy se juramentaron los ministros y Podemos, esta organización que nace con dinero de los venezolanos, algunos hablan de billones de euros que entregó el régimen del expresidente Chávez a esta formación, forma parte del gobierno de España. Habrá que ver si esto significa un cambio o no en su política hacia Venezuela. Lo cierto es que ha trascendido que Evo Morales también le pagó varios millones, 1.3 millones a dedo a la consultora, una consultora de Podemos, por unos videos para las redes sociales. Insisto, habrá que ver cómo termina esto y el impacto que tiene para nuestro país. Cierro con frase de Evo Morales, quien está en Argentina, también aparentemente con dinero de los venezolanos. Recuerden ustedes el escándalo de esta señora que se iba con $100.000 de PDVSA. Él dice que defiende el llamado a organizar grupos armados en defensa de Bolivia, tal y como ocurre en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.